Muy buenas noches, clase de Zohar, Parshat Matot. Tenemos varias cosas de qué hablar en esta clase de Zohar y en esta porción de la semana y el periodo hasta que estamos comenzando, que es Bein HaMetzarim. Muchos de ustedes saben, estoy en Estados Unidos, viniendo a celebrar el Bar Mitzvah de mi hijo Yehuda. Y la verdad que me pareció que valía la pena mencionar esto que voy a mencionar, porque la verdad es que, si bien siempre digo que muchas veces por situaciones de la vida me toca estar en otros lugares de estudio de Torah y en sinagogas para Shabbat y demás, la verdad es que hacía mucho tiempo que no lo hacía mucho tiempo que no estaba en otra sinagoga o en algún lugar distinto que no sea Kabbalah aplicada, estudiando Torah o haciendo Shabbat. Y creo que es importante apreciar lo que nosotros tenemos. Creo que es más que importante, es sumamente importante, porque la verdad es que no sé, no hay una forma muy gentil de decirlo, pero pasé Shabbat en una sinagoga ortodoxa de una comunidad que es muy fuerte en todo el mundo, que tiene miles de templos, y no sé si serán miles, pero por lo menos cientos de templos es muy raro que haya una ciudad importante en el mundo, o más o menos importante, que no tenga un templo de esta comunidad. Y son supuestamente los descendientes del movimiento hasídico, son supuestamente la gente que los alumnos del Baal Shem Tov, del Alter Rebbe. Y la verdad es que si uno no conoce lo que nosotros conocemos, creo que describir la sensación de oír el sermón del rabino es casi como que te asalten y te roben. Eh, y ojo que no era un rabino inexperto, joven, ¿no? Que uno puede decir, bueno, el tipo tiene 20 años y está muy tiernito. Pero esta forma de ver eh, el trabajo espiritual desde la obediencia y la obsecuencia, sin tratar de saber más y por ende al final terminando no sabiendo más y aprendiendo a aceptar eh, esta idea impuesta que nos han dado en los últimos 2000 años de que hay que portarse bien para que Dios esté contento con vos y te premie. Realmente es como, es increíble, increíble que en el día de hoy, en este mundo en el que vivimos, todavía haya gente que está empujando ese, esa forma de pensar y ese pensamiento tan limitado, y que haya un montón de gente que buscando una vida mejor terminen en un lugar así y terminen eh, escuchando eso y creyéndolo, porque ¿por qué no creerlo si la persona que lo dice es supuestamente una autoridad? Con lo cual es realmente importante, yo creo, apreciar lo que nosotros tenemos. Y tal vez una parte de la clase de Zohar de hoy, sé que a lo mejor el que está del otro lado está pensando, bueno, ¿cuándo nos va a enseñar sobre la energía de la semana? ¿Cuándo nos va a enseñar sobre la clase de Zohar? Y a veces la vida nos pone en circunstancias en donde está siempre, no es a veces, siempre la vida nos pone en la circunstancia donde está lo que uno tiene que aprender. Y a ustedes pobres les toca por transferencia tener que aprender lo que a mí me toca aprender. O por lo menos no tienen por qué tocar lo mismo, pero si ya se clavaron ahí, tienen que estar toda una hora escuchándome, van a tener que escuchar lo que yo tuve que ver y tuve que aprender. Y creo que es el entender y el apreciar el acceso al conocimiento que nosotros tenemos. Eh, la verdad es
que mientras veía toda esta gente moviendo la cabeza y asintiendo con una obsecuencia a lo que decía este rabino, eh, y pasando por alto que, no sé, todo el poder que tiene la porción de Pinhas y en la lectura de la Torah las distintas conexiones específicas, la letra chiquita Yud de Pinhas, la letra Vav partida. Cuando le pregunté al rabino dónde estaba, porque pasé a abrir el Lejal, porque como obviamente mi hijo también es Cohen, él tenía la primera liá, y yo abrí el Lejal, entonces cuando Yehuda fue a hacer la bendición, como el libro de la Torah que utilizaron era una Torah que estaba... era algo extraña la ubicación de donde empezaba la parashá. Le pregunta al rabino si dónde estaba la letra Vav partida de la palabra Shalom, porque en lugar de estar en la mitad de la frase, por alguna razón en esta Torah estaba en una esquina y no la podía encontrar. Y, y el tipo me pregunta qué letra Vav partida. Y le digo la letra de Ti Shalom, esta letra Vav partida. Ah, cierto, cierto. Y, pero me miró como diciendo, ¿y por qué tuviera que ser algo importante eso? Ciertamente creo que una de las lecciones que tenemos para esta semana eh, es esto de empezar a entender lo poderoso del conocimiento que nosotros tenemos y empezar a cuidarlo más, sobre todo cuidarlo porque es increíble una persona que está buscando eh, conocimiento y está buscando una vida mejor. La gran mayoría termina en lugares así, lugares en donde les dicen, mira, vení, escucha esto, que solo por escuchar esto, Dios va a pensar que te estás portando bien y te va a ir mejor en tu vida. Y nosotros tenemos la suerte de que muchas veces gente nueva, gente como ustedes, escucha o ve en Facebook algo y viene y toma una clase de Zohar o toma una clase del curso Ser y Vivir Libres y no tienen que pasar por ese martirio de escuchar toda esa corrupción respecto a la Torah, y sin embargo muchas veces se tienen que topar con otra clipa que romper, que es la clipa de los egos de la gente que hacemos Kabbalah aplicada. Eh, con lo cual tenemos este grandioso mérito de tener el conocimiento y de tener acceso a una sabiduría que le puede cambiar la vida a quien sea que entre en contacto con ella, y al mismo tiempo nosotros mismos le ponemos una barrera a esa gente nueva con nuestro ego, con nuestras disputas personales, eh, con, no sé, gente que se da el lujo de que porque está enojado con alguien o porque tuvo una mala semana o porque está triste por algo que pasó en su vida o algo que le pasó en, o que pasa en el mundo o lo que sea, la persona viene a Casa Sod, muchas veces incluso gente que viene a voluntariar y a ayudar, y viene con sus problemas y trata de hacer de Casa Sod y de este lugar Kabbalah aplicada el lugar en donde resolver sus problemas. Y no parece no quedar clara la idea de que en Casa Sod o estudiando en Kabbalah aplicada lo que uno viene a hacer es que viene a recabar información, pero que el lugar en donde uno tiene que solucionar sus problemas es en su propia vida. Y de nadie que entra a Casa Sod de su propia vida. Y, y es increíble, la gente que no puede ver esto eventualmente va a perder también el mérito de seguir eh, escuchando y siendo parte de este conocimiento, porque el sistema no puede permitir que, que otra persona termine siendo la clipa de este conocimiento. Eh,
Y la consigna es bastante simple, no sé si por ahí se entiende lo que estoy diciendo o no, pero la consigna es bastante simple. Si, si tenés un problema, si estás enojado con la vida o te parece que lo que ocurre en el mundo es injusto, o si no te gustan las guerras o lo que sea que pasa en el mundo y eso te pone de mal humor, quédate en tu casa hasta que no se te vaya el mal humor y puedas venir con una sonrisa y hacer Avodat Hashem, el trabajo espiritual en Casa Sod. No vengas, no vengas a hacer la clipá para otras personas, no vengas a poner tu angustia, tu malestar de por medio entre un nuevo alumno o un alumno que viene con felicidad a tratar de aprender y el conocimiento. No nos damos cuenta lo tremendo que es cuando la persona viene, o sea, si tu vida es angustiante, eh, estate feliz de poder escuchar el conocimiento que te va a sacar de esa situación. No al revés, trae tu angustia y tu problema a, a Casa Soto, a Kabbalah aplicada, a ver si te lo solucionan. El único que puede solucionar tus problemas o tu percepción de la realidad sos vos mismo. Y si no tenés la alegría para poder apreciar el conocimiento que se recibe en este lugar, es mejor que te quedes en tu casa, porque estás convirtiéndote en la clipá para otras personas, en un velo que las otras personas tienen que poder atravesar para poder llegar al conocimiento. Y, y tenemos que entender este concepto más que nunca de que la luz le va a mostrar, el Ramjal habla mucho sobre esto, es este concepto de la luz le va a mostrar al individuo el camino que él quiere ver. Y pareciera que es algo injusto. Sí, si yo ya estoy haciendo todo un trabajo, un esfuerzo para conectarme con la luz, ¿cómo es que la luz, en lugar de mostrarme un mejor camino o mostrarme una salida a mi problema, cómo es que me va a mostrar el camino que yo quiero ver? Bueno, yo quiero ver el camino de salida. ¿Sí? ¿Es cierto? ¿Querés ver el camino de salida? ¿Sí? Si con todo lo que aprendiste afrontás tu vida desde la tristeza, desde la pérdida, desde la injusticia, desde las guerras y de la imperfección y todo esto, ese es el camino que querés ver. Entonces, cuanto más conectes con la luz, más energía o más vívida va a ser tu imagen, la imagen de tu percepción. Es lo que hablamos siempre, la luz es energía pura y es como las pilas de una linterna. Si vos empezás, si estás en el medio de la nada y tenés en la mitad de la noche y tenés una linterna, el hecho de que tengas una linterna no quiere decir de que la apuntes hacia el lugar correcto. Entonces con la luz es exactamente lo mismo, venís, conectás, escuchás, pero si tu perspectiva de la vida es desde la angustia o desde lo injusto o desde lo amargo, cada vez vas a ver más de eso. Por eso insisto, ni siquiera te conviene estar haciendo más cosas para conectar con más luz. ¿Sí? Procura primero desconectarte de ese camino oscuro en el que estás queriendo transitar. Y una de las historias que aparece en esta para allá es la famosa historia de Rubén y Gad, que son dos de los hijos de Jacob, que por prácticamente digamos un defecto de nacimiento, pero no un defecto físico, sino un defecto espiritual que tenían ambos respecto al momento de su concepción, la descendencia de estas tribus no tenía derecho a entrar a la tierra de Israel. Y que alguien les tiene que ir y decir, y no solo que es un tema complicado, sino que la tribu de Rubén era una de las tribus más poderosas en cuanto al número y a los guerreros que tenían, y al igual que la tribu de Gad. Entonces ahora hay que ir y decirles a estos dos tipos que son, o a estas dos familias que son las dos más poderosas, que a ellos no les va a tocar herencia dentro de esta tierra prometida. O sea que todo ese trabajo que hicieron, todo ese camino de estos 40 años en el desierto y todo esto no va a tener el rédito que debería de tener. Y
es sumamente interesante porque Dios le avisa a Moisés, le dice, mira, estas personas no van a poder entrar a la tierra de Israel. Dice, pero no te preocupes, que vos no les vas a tener que decir. Yo voy a hacer que ellos no quieran entrar. ¿Y qué sucede? Nos cuenta la historia que después de que eh, Dios le dice esto a Moisés, el príncipe de la tribu de Rubén y el príncipe de la tribu de Gad se sientan a hablar entre ellos y uno le dice a otro, ¿sí? Se le ocurre una idea, ¿sí? Que obviamente piensa que él es brillante y que tuvo esta idea y dice, oíme, ¿vos viste lo que es cuando fuimos, cuando trajeron el reporte y esto, los espías? Eh, de hecho, vamos a tener una segunda avanzada que va a ir a ver la tierra de Israel y vuelven con el mismo reporte. Les dice, ¿vos viste lo que es la tierra que está antes de llegar a Israel? Es mucho mejor la tierra que está del otro lado del Yabok, del Jordán, del río Jordán, que la tierra que supuestamente es la tierra prometida. ¿Por qué nosotros que no nos quedamos a vivir ahí? ¿Sí? Que los otros se repartan todo el resto de la tierra y nosotros nos quedamos con la mejor tierra, que es la que está afuera de la tierra de Israel. Y obviamente el otro le dice, mira, sí, está todo bien, pero la gente va a pensar que somos unos traidores porque nosotros somos los guerreros y ya sabemos que cuando lleguemos a la tierra hay que ir a conquistar la tierra, hay otros pueblos y demás. Entonces le dice, mira, no te preocupes, vamos a hacer así, vamos a ir y le vamos a mentir a Moisés, le vamos a decir que la razón por la cual nosotros queremos hacer eso es porque nos dimos cuenta que el lugar de acceso natural hacia Israel es a través del Jordán y que antes de que un pueblo que los quiera atacar y llegue por el Jordán, porque del otro lado está el mar y antiguamente en esa época no se acostumbraba a desembarcar a través del mar, siempre era por tierra. Entonces dice, mira, del otro lado está el mar, de este lado está este río que es fácil de cruzar. Entonces digámosle a Moisés que nosotros vamos a quedarnos de guardianes del otro lado, que vamos a entrar a la tierra junto con ellos, que les vamos a ayudar a conquistar la tierra y a eliminar a todos los pueblos que están ahí, y después nos vamos a ir a asentar del otro lado del Jordán y vamos a ser los guardianes por las dudas de que alguien venga y los ataque. Y van y le cuentan este plan a Moisés y Moisés le dice, ¿sabes qué? Me parece muy bien, ustedes realmente son brillantes, no solo son brillantes, sino que son muy buena gente, mírenla, están dispuestos no solo a entrar y pelear y conquistar la tierra con nosotros, sino que también están dispuestos a quedarse y ser los guardianes de Israel. Y ellos se van chochos pensando que lo embromaron a Moisés, ¿sí? Que se van a quedar con la mejor tierra, porque no entendían en realidad, también por esta deficiencia espiritual que tenían, no entendían la importancia que tenía metafísicamente la tierra de Israel. Pero en definitiva, ellos se piensan que son los vivos, ¿sí? Ellos se creen que ganaron, creen que se les ocurrió una idea y que fueron brillantes y que salieron ganando. Y es otra vez este concepto, hacia donde la persona quiere ir, hacia ese lugar la luz lo va a apuntar, le va a ayudar a llegar a ese camino, porque por más que sea un camino de destrucción, es un camino positivo para el alma, porque en definitiva lo que va a suceder es que rápidamente la persona va a poder terminar su corrección por por el caos que va a tener que atravesar producto de esas decisiones y de esa forma de pensar. Pero lo interesante es acá que de la misma forma que nosotros decimos que hay que tener cuidado cuando uno tiene algo enfrente, que no hay que decir si es bueno o es malo, sino si es sagrado o es profano, o incluso simplemente preguntarse si eso que está haciendo es sagrado o eso que tiene enfrente es sagrado en lugar de medir desde el bien y el mal. El mecanismo que utilizaron esta gente es una conexión directa con la energía de Da'at. Y de la misma forma que uno no tiene que, como decimos siempre, no, si te ganaste la lotería, bueno, no te alegres todavía, no sabes si eso es bueno o es malo.
perdiste dinero, bueno, no te pongas triste, no sabes si eso es bueno o es malo, ¿sí? No sabes cuál es la consecuencia, porque no estás, tenés que tener claro que desde los ojos humanos, desde la conciencia de cómo ve el ser humano del bien y el mal, no es claro, no es fácil ver qué está bien y qué está mal. Y cuando se te ocurre una idea que pensás que sos un vivo y que sos un genio, si esa idea es para satisfacer un deseo de recibir para uno mismo, por brillante que pueda ser la idea y por más que parezca que viene de Atzilut y todo esto, sí, seguramente sí viene de Atzilut. ¿Sí? No hay ninguna idea brillante que no sea una emanación de Atzilut. El tema es por qué te está llegando a vos. Porque dentro de la idea perfecta de la creación, habían ciertos niveles de corrección de los mundos del caos que tenían que ocurrir. Y siempre que la persona despierte un proceso de emanación desde un lugar de deseo de recibir para sí mismo, va a estar despertando a estos reyes del caos. Y por más que es cierto que la idea, claramente la Parashá nos muestra que fue Dios el que puso la idea de quedarse afuera en la mente de Gad y de Rubén. Pero ¿por qué pudo resonar esa idea? Porque ellos venían de la conciencia de Da'at, ¿sí? Porque era seguro de que si le ponías una idea, por brillante que sea, sobre la cabeza de alguien que está en la conciencia de Da'at, del bien y el mal, va a resonar con su egoísmo. Y ese egoísmo lo va a llevar a que piense que tiene razón, ¿sí? Aunque esté siendo usado, y esté siendo usado para terminar una cierta clipa. ¿Sí? Una persona que es egoísta y a lo mejor esto se entiende más fácil. A veces la persona dice, bueno, es eh, este Gad y todo esto se querían quedar con esta tierra porque ahí se podía hacer más dinero, era más próspera la tierra, era más fértil. Entonces uno por ahí es más fácil de entender el tema del egoísmo y de por qué esa idea brillante de un cierto negocio va a resonar con la persona, porque la persona está desde un lugar de egoísmo y va a creer que es un genio, ¿sí? Pero esto le ocurre también a la persona que desde un lugar de egoísmo anda por la vida sufriendo y amargado con mala gana y percibiendo todo desde el lugar del mal, solo para que le pregunten, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? ¿Por qué tenés esa cara? ¿Sí? No deja de ser un estado de egoísmo, de deseo de atención. Esta persona está en un lugar tan oscuro que en lugar de utilizar el egoísmo, aunque sea para que sea que le sirva, aunque sea a su favor, para tener una vida mejor, la utiliza solo para prolongar su agonía. En cualquiera de los dos casos, ese es un buen lugar en donde romper algunas clipotes. Es decir, si la persona está dispuesta a sufrir, tomemos una buena cantidad de sufrimiento de este mundo y démosela a esta persona que está dispuesta a sufrir. Y en definitiva las ideas que se le ocurren a la persona cuando dice mirá qué injusto que es lo que está pasando, mirá lo mal que está el mundo, lo que sea que es lo que la persona está percibiendo, también son ideas que provienen de Atzilut, ¿sí? ¿Por qué? Porque son, o sea, no es que la idea en sí proviene de Atzilut, pero está en Atzilut la inteligencia para hacer que todas las ideas de Da'at que hay dando vuelta en el mundo, ¿sí? Del bien y el mal, terminen metiéndose en la cabeza de personas que estén dispuestas a destruirlas a través del sufrimiento que les va a causar a ellos el pensar de esa forma. ¿Sí? ¿Se entendió? No es un concepto eh, fácil de entender, pero es así. El, en la idea original de la creación de este mundo, donde tenemos que rectificar los mundos del caos, toda idea de fragmentación,
de injusticia, ¿sí? Idea que provenga de la conciencia de Da'at, está esperando gente dispuesta a sufrir para ir y meterse en la cabeza de esas personas y generarle aún más sufrimiento, porque a través de ese sufrimiento, además de... a través de ese sufrimiento, básicamente, esas ideas se rectifican. El sufrimiento que le causa a la persona, eventualmente la persona se va a dar cuenta, eh, tal vez se dé cuenta el día que se está muriendo, y en la próxima vida recién le saque provecho a todo eso, pero de momento todo ese sufrimiento que la persona pasa por elección propia durante esa vida es una forma de rectificar, es un lugar de purificación de la conciencia reactiva y egoísta de este mundo. Lo único que nosotros decimos es: entendemos que el trabajo que estás haciendo rectificando todo ese caos a través de tu sufrimiento es perfecto, nomás no lo hagas al lado mío. Sí, quédate en tu casa para hacerlo. Si vos sos de los que están dispuestos a rectificar el mundo a través de sufrir. Nosotros somos más de la idea de que queremos rectificar el mundo a través de crear. Pero bueno, en fin. Y una de las cosas que nos cuenta el Zohar, la razón por la cual esta era la conciencia de Rubén y la conciencia de Gad, sobre todo la de Rubén, era porque Rubén era el hijo mayor de Jacob, el primer hijo que tuvo Lea, y Jacob pensó que estaba teniendo relaciones con Rachel en su noche de boda, y estaba seguro que, eh, que él iba a concebir a Yosef, ¿sí? No fue hasta muchos años después cuando por fin pudo tener relaciones con Rachel, cuando se casó con Rachel, que concibió a Yosef. Pero él sabía que en el momento en el que él, que era la personificación de Zeirampin, iba a tener relaciones eh, con Rachel, que era la personificación de Nukva, de Malhut, el producto que iban a tener iba a ser Yesod, iba a ser una mezcla de los dos y una mezcla de Zeirampin, y una mezcla con Malhut es Yesod, que es Yosef Atzadik. Entonces él estaba seguro que a quien él estaba concibiendo era a Yosef, con lo cual estaba teniendo relaciones con su esposa, pensando, con la que era legalmente su esposa, pero pensando en otra mujer. No porque, no porque el tipo se excitara pensando en otra mujer, era porque pensaba que estaba con otra mujer, porque lo habían estafado y le habían cambiado la esposa en la noche de boda. Y por no quiero utilizar la palabra pecado, pero por esta desconexión de estar teniendo relaciones con su esposa pensando en otra mujer, el Zohar nos dice que Rubén, en lugar de salir de Yesod de Zeirampin, salió de Da'at de Zeirampin. Sí, porque el único otro lugar en donde hay dualidad, o sea, el estar con una mujer y estar pensando en otra, lleva a la persona a una conciencia de dualidad. Y en el lugar en donde hay dualidad, la única sefirá que tiene mezclado el bien y el mal, la clipá y la pureza, y esta dualidad constante, es Da'at. Por eso es que Rubén provenía de Da'at, de Zeirampin, y por eso es que era tan fácil hacer lo que él fuera quien tuviera esta idea brillante de medir la tierra de Israel desde el bien y el mal, y no desde lo profano o lo sagrado. Si él hubiera dicho ¿es sagrado? Y la respuesta era no, si la tierra sagrada era Israel. Ahora, si preguntabas ¿es bueno o es malo? Claro que era bueno si la tierra del Jordán parecía ser mucho más fértil y más productiva. Pero en definitiva no era lo que era mejor para ellos. Y una cosa que es muy interesante es que dice que el Zohar también aprovecha esta explicación de la conciencia de Da'at, y dice que el otro lugar en donde hay dualidad es en Yesod, pero en Yesod específicamente en el aparato reproductor masculino. Y dice que hay
que hay que prestarle atención a esto de que solo el macho, el hombre, tiene esta dualidad de que tiene que por el mismo orificio sale el residuo de las aguas, ¿sí? La orina, y por el mismo orificio sale el semen, que es energía de vida, que no es lo mismo que, sí, no es lo mismo la uretra y que el canal de la matriz o el canal de parto en una mujer, no es exactamente el mismo orificio. En cambio en el hombre es exactamente el mismo orificio, de donde sale algo impuro a donde sale esta energía de vida que es el semen. Y el Zohar literalmente dice que en realidad el hombre tiene dos orificios. Sí, tiene el orificio que es para el agua, para las aguas impuras lo llama, y el orificio de vida. Sin embargo, físicamente son el mismo. Pero dice el Zohar que espiritualmente no es así. Y, y por eso es que hay una conexión muy específica entre Yesod y Da'at. Y por eso es que vemos también que siempre Da'at del Parsuf, eh, que está más abajo, cae en el mismo lugar de donde está Yesod del Parsuf, que está más arriba. Y hay una conexión directa que tiene que ver con esto de la conciencia. Y según dónde está la conciencia, es lo que determina, dice el Ari, el Zohar en esta porción, si lo que está haciendo la persona cuando está teniendo relaciones es tener relaciones desde el orificio del desperdicio, ¿sí? O del orificio de vida. Y, y dice literalmente que según cómo tiene relaciones la persona, desde qué orificio es el que está operando, es el tipo de energía con la que está permeando eh, en primera instancia a su relación de pareja y el feedback que tiene con la mujer, con la persona con la que está teniendo relaciones, pero también el tipo de conciencias que va a solicitar más tarde cuando tenga que tener las grandes ideas para su vida. ¿Sí? Pareciera ser como que no hay relación. Y mucha gente dice, ¿cómo es que el Zohar dice esto? ¿Cómo puede ser que haya una relación entre eh, la cantidad de dinero que tengas o cómo te va en tu empresa o lo que sea con el tema sexual? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Una es qué estudiaste, qué tan eficiente sos en el manejo de tu empresa. Y la otra es algo que haces en tu casa que no tiene nada que ver con una cosa con la otra. Y sin embargo hay una relación directa y es difícil de entender por qué hay una relación directa. Y lo que explica acá el Ari es esto, que justamente la relación directa pasa porque según el orificio que se está utilizando, es decir, la conciencia con la que el hombre tiene relaciones sexuales, eso es lo que va a permear la, el, su capacidad de solicitar intelectos. Y cuanto más egoísta obviamente la forma en la que tiene relaciones sexuales, más fuerte es la conexión que tiene con Da'at, con la conciencia del bien y el mal, con solicitar intelectos o inteligencias que provengan de esta dualidad del bien y el mal y no de los pensamientos puros. Y por ende, cuando le toca tomar decisiones para su empresa, para su familia, para lo que sea, está siendo sujeto de esa conciencia o de ese canal de conexión que fue él mismo quien lo creó. Ok, vamos a hablar ahora también un poquito de estas 3 semanas que estamos comenzando, que son Bein HaMetzarim. Eh, Literalmente, Yemei Ben HaMetzarim quiere decir los días hijos de días como días de la semana o estos 21 días, hijos de la constricción. También la palabra Metzarim viene de estrecho o días estrechos, y también tiene una conexión directa con Mitzrayim, con el concepto de Egipto y de la esclavitud, y de Da'at. Sabemos que
el lugar estrecho del cuerpo al que se refieren los cabalistas cuando hablan del lugar de esclavitud, es el cuello, que es el lugar en donde se posiciona la sefirá de Da'at. Y si bien hay mucho para hablar de la porción de Matot, la razón por la cual decidí hablar del tema de lo que ya acabamos de hablar estos primeros 40 minutos de la clase, es porque la única el único antídoto yo creo que hay para la energía de Bein HaMetzarim, que son 3 semanas, como ya lo explicamos durante la clase de Rosh Hodesh de Cáncer, la energía de estos 21 días es una energía a la cual hay que tenerle cuidado, ¿sí? Dijimos que son 3 semanas en los cuales la persona tiene que tener especial cuidado de lo que hace, de la energía con la que conecta, de, de las decisiones que toma y sobre todo de no empezar cosas nuevas, porque tenemos estas semanas de constricción donde se podría decir que lo que sea que una persona comience está sembrado en un momento en donde la energía de la Shejinah, que es el velo protector, una especie de capa de atmósfera protegiéndonos de la intensidad de la luz, está dormida, es decir, estamos expuestos a luz directa. Ahora, esta exposición a luz directa, que para la mayoría de la gente del mundo resulta en algo negativo que le puede llegar hasta arruinar su vida, cabalísticamente sabemos que es algo positivo. ¿Por qué? Porque en realidad lo que sucede es que estamos expuestos directamente a la luz sin ningún tipo de velo de protección. Y estas 3 semanas son semanas para entrar en un proceso de introspección y empezar a ver cuáles son las zonas de nuestra vida que si tuviéramos una luz sumamente poderosa que pueda quemar cualquier tipo de impureza y limpiarnos sin tener que pasar a la limpieza a través del sufrimiento, cuáles son las áreas que quisiéramos exponer a eso. Y la forma de exponerlo es traerlo a flote, es trabajar en ellos, decir, bueno, esto es un área en mi vida donde tengo que trabajar y simplemente hacerlo, y hacerlo obviamente sabiendo que no son 3 semanas fáciles donde las cosas se dan simplemente por suerte, por decirlo de alguna forma, para tratar de que entendamos, no es que la suerte exista, pero solo para que tengamos una idea de a lo que me refiero, es que no es que va a salir fácil, pero en el esfuerzo que podamos hacer en estas 3 semanas respecto a atacar esas zonas conflictivas en nuestra vida, el esfuerzo mismo es lo que genera la corrección. Las semanas de Bein HaMetzarim es algo parecido como si fuera el Omer, o sea, tiene la intensidad, incluso un poco más de intensidad que la luz del Omer, pero estamos solos, es decir, la Shejinah no está con nosotros para protegernos, nuestra mamá no está ahí para cuidarnos. Son 3 semanas de prueba en las cuales uno tiene que estar dispuesto a querer superar las pruebas y estar dispuestos a trabajar. Pero es la oportunidad en donde le podemos mostrar al sistema que nos hicimos hombres, que nos hicimos grandes y que no necesitamos de una mamá que nos cuide, sino que necesitamos de luz para crear, luz para corregir, luz para hacer. Que lo que necesitamos ya en nuestra vida es energía, no simplemente alguien que nos proteja del mal, porque tenemos, por el crecimiento que hemos desarrollado, por lo que hemos estudiado y por el camino que venimos haciendo, hemos desarrollado la capacidad de discernir, ¿sí? y de separarnos de la conciencia del bien y el mal y de meternos en la conciencia de ser creadores. Una vez que la persona está en ese estado de conciencia de creación, no necesita de una madre que lo proteja del bien y el mal, porque ya el mal no existe. Creo que si bien
Tal vez podríamos elaborar un poco más. Lo importante del concepto está desarrollado, sería ya redundante. Tengamos la certeza y la conciencia de saber que lo que hemos aprendido sirve y que tenemos suficiente conocimiento. Sin duda tenemos muchísimo más conocimiento que el resto de la gente que anda dando vuelta por el mundo, incluso aquellos que supuestamente estudian espiritualidad y Torah, pero tengamos nosotros la certeza de que lo tenemos y de que no necesitamos estar pidiendo misericordia y estar pidiendo protección, que lo que necesitamos es hacer el tikkun, ¿sí? A lo mejor no es hacer tikkun, no es tan confortable como evitarlo, pero en estas 3 semanas es un momento donde uno puede hacer una gran cantidad de limpieza. Así que bueno, gente, tengan todos muy buenas noches y un abrazo, gracias.